Aquí tenemos a la hija del presidente de la República Dominicana, una mujer linda, una mujer culta, recatada. Es totalmente imposible decir algo negativo de esta mujer porque la verdad es que en persona ella es como el canto de Orfeo, puede hechizar a cualquiera. Ella tiene como un espacio en sus redes sociales en donde habló de la religión. Entonces lo que vamos a hacer es escucharla y vamos a separar lo que ella dijo de lo que es su persona, lo cual se respeta muchísimo. Solo nos vamos a quedar con lo que ella dijo y para eso debemos poner mucha atención porque esto está muy interesante. Yo he dejado de creer en la religión. Es que muchos de los llamados padres, personas comunes, lectores de la Biblia, lo interpretan con una ignorancia que para mí se me hace demasiado frustrante. No es que yo he dejado de creer en la religión, pero más bien de la religión organizada en República Dominicana. La teología es el estudio de la fe combinado con el estudio de la razón. En otra palabra, la teología es un estudio académico. Cabe resaltar que la formación americana para convertirse en padre es objetivamente más rigurosa. Padres tienen que tener un curso, un grado en teología y tienen que pasar por un proceso, por lo menos académicamente, más riguroso. Como alguien que se graduó de una universidad católica en Estados Unidos y la número 1 en teología en ese país, siento un deber de resaltar esas incompetencias. Entonces nada, les quiero contar un poco. Incluso saqué mis notas de mi clase de teología para compartirlas aquí con ustedes. El libro Divine Afflante Spiritus del Papa Pío revela sus creencias de cómo se tiene que leer la Biblia. Es un libro referente en el Vaticano y revela, valga la redundancia, 3 verdades. La primera, la Biblia se tiene que leer con atención a figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paralelos. Toda esa figura literaria que uno usa cuando está leyendo un libro literario, eso también se aplica cuando uno debe leer la Biblia. Todo en la Biblia, en otra palabra, está hecho para ser interpretado de manera literal. Segunda verdad, es que la Biblia se debe leer con atención al contexto histórico. Como los romanos veían X o tal cosa. Uno puede interpretar la Biblia y tratar de aplicarla a la verdad que vivimos en el siglo XXI. Tercera verdad, hay que tener atención a supuestas verdades culturales. En la cultura romana, en la cultura hebrea, ¿qué significaba que tú hicieras tal y tal cosa y por qué este personaje bíblico está haciendo tal y tal cosa? Yo puedo seguir y hacer otro video de eso, porque quien usa la palabra de Dios sin entenderla no está predicando fe, está predicando ignorancia. Nada, gracias por escuchar. Es seguro que muchas personas deben pensar que lo que se dice en ese video es difícil que las personas ignorantes lo entiendan. Este tipo de comentarios no es tan difícil de adivinar porque lo que se dice en ese video es el mismo reclamo de toda la vida. Esto es luteranismo puro. Claro que en esta época este tipo de pensamientos es totalmente inofensivo comparado a la Edad Media donde te costaba la vida este tipo de cosas. Te costaba la vida sobre todo porque todo lo que quería Lutero era que todos interpreten las cosas tal cual como él las veía y para eso tradujo la Biblia como le dio la gana y a todos les dio libre albedrío de interpretar esos textos. Les dijo que Dios podía comunicarse con ellos de manera individual sin la intervención de ningún Vaticano o ninguna iglesia o cura. Claro que para eso Lutero tradujo la Biblia y la prescribió como le dio la gana. De Lutero viene la idea de la que habla ella en el video, no del Papa Pío XII. Esta idea la tienen también la increíble cantidad de personas que han salido a decir lo mismo que se ha dicho aquí en este video. Hablemos nuevamente sobre la religión. Yo conozco a una persona que salió en un video viral maltratando a un haitiano y 2 meses después puso un estado de WhatsApp sobre tratar bien al prójimo y la Biblia. Y esa incongruencia, yo creo que ustedes saben dónde yo voy con esto. Eso que yo puse en mi último video era algo que yo siempre intuía, pero que cuando aprendí que lo dijo la iglesia, o por lo menos en el caso de un papa, yo pude generar acción más auténtica con Dios. Me encantó que generara tanto debate y es que por más versículos de la Biblia que leas, por más que vayas a misa, por más que tengas en tu biografía de Instagram una cita de la Biblia, si vives chismeando del otro, hablando mal de lo que se puso la vecina o lo que no se puso la vecina, juzgando al que piensa diferente y lo excluyes, lo marginalizas, eres superior, eres infiel a tu pareja, habla mal del que no va a la iglesia o no tiene una conexión directa con Dios y encima de eso te crees él o la más cristiana, que eres menos cristiano o cristiana que el que no sabe nada de Dios, no practica ninguna religión pero es una buena persona. Al final del día lo que importa es que seamos buenas personas. La fe no se usa para señalar, se usa para que leas y cuando leas lo que dice la Biblia también autorreflexiones. Tampoco soy la mejor persona del mundo, tampoco digo que lo soy. Esto no tiene nada de innovador ni de insólito, esto no es ningún tipo de descubrimiento nuevo. Más bien roguémosle a Dios de que la persona que hizo este video no lea a Nietzsche porque ahí sí es verdad que se nos viene una gorda. De Erasmo de Rotterdam viene eso de pensar que el buen obrar y la voluntad humana eran importantes para la salvación. Ella dice que es más importante ser buena persona que la religión que cualquiera esté practicando. Al final del día lo que importa es que seamos buenas personas. Ese es el pensamiento de Erasmo, del que se influenció el Papa Pío XII que ella menciona. Este es el pensamiento que chocaba con la doctrina de Lutero, que era la fe y solo la fe la única forma de salvación. Es decir, que para
Para Erasmo de Rotterdam la salvación estaba en ser una buena persona, y para Lutero la única vía para llegar al cielo era por medio de la fe. Y Calvino, que prácticamente es otro cuento, pero para Calvino la única manera de salvar tu alma era por medio de agradarle a Dios, y la forma de agradarle, o una de las formas de agradarle a Dios, es con las ofrendas, y allí nació el diezmo, porque la Iglesia Católica cobraba era indulgencia. Pero claro, viene el demente de Calvino, que era un asesino y un ladrón, además de teólogo, porque así son los teólogos, son estafadores de categoría. Pero esto realmente es otro cuento. A pesar de que en varias ocasiones chocaban las doctrinas de Erasmo y de Lutero, Erasmo de Rotterdam no dejó de elogiar la interpretación de la Biblia hecha por Lutero, que es una interpretación prácticamente o totalmente lunática. Pero a Erasmo eso le sedujo de una manera impresionante, le seducía la forma en la que pensaba Lutero sobre lo que interpretaba de la Biblia. Así que mientras Erasmo quería una reforma moderada y gradual, Lutero lo que quería era acabar con la Iglesia Católica, porque él y solo él tenía la razón. Nadie más en el puto mundo tenía más razón que Lutero. Y a partir de eso se tomó mucho más en serio el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que nace en 1511. Y Lutero, claro, como era un amante de la filosofía influenciada por Grecia y Roma, al igual que Erasmo, claro que los alemanes siempre se han creído griegos, llevó su reforma protestante en 1517, y por eso vemos que mucha gente lo que hace es autoengañarse creyendo que pueden hacer una interpretación propia de textos como la Biblia. Lo que hace la gente es autoengañarse que ellos han descubierto lo obvio, lo que ya todos sabemos, como que el agua del océano tiene sal. Pero la gente que piensa que puede cuestionar un texto bíblico cree que a ellos esa agua salada del océano les sabe diferente, y si tú le dices que no, que a ti te sabe a salado, ellos van a pensar que es porque eres un ignorante, porque no puedes reconocer los demás elementos que tiene el agua del océano. Y es aquí donde entra el gran y valeroso Don Quijote de la Mancha, porque de las tantas veces que Sancho le advierte al caballero que no se lance a esa aventura porque ya está muy golpeado, el caballero le dice: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Claro, Don Quijote venía de contar un montón de locuras que se imaginó en la cueva de Montesinos, que eran imposibles de creer para alguien que sabe razonar bien como Sancho. Pero Sancho Panza para Don Quijote es un ignorante. De hecho, en la novela se nos presenta a Sancho Panza como alguien totalmente ignorante en cualquier categoría. No sabe leer, no sabe escribir, tiene poca sal en la mollera, dice en la novela. Eso pasa con la gente que cree que la lectura es buena y eleva al ser humano a una categoría diferente, y se cree el cuento de que quien no sabe leer es un ignorante completamente. Es como una especie de bastardo que pareciera que merece ser marginado, y eso no es así del todo. La lectura ha llevado a los más grandes depravados de la historia a cometer actos horripilantes con el cuento de que ellos son muy inteligentes. La lectura no enseña nada a nadie si lo que haces con la lectura es creerte superior o, con licencia de llamar a los demás, ignorantes. Una de las grandes lecciones que nos deja la aventura del gran caballero andante y su escudero es que precisamente Don Quijote es alguien que se le secó el cerebro de tanto leer libros. Es una forma exagerada de decir que leyó mucho. Leyó tanto que se empezó a imaginar ser un caballero andante en una época en donde no existen los caballeros andantes. Hoy cualquiera puede decir que se cree un caballero andante y bueno, anda a galope por allí sin ningún tipo de consecuencia. A Don Quijote al menos lo frenó el caballero de la Blanca Luna, ¿no? El bachiller Sansón Carrasco. Mátame de una vez, caballero. Fiesta, que florezca en toda su gloria la sin par belleza de Dulcinea. Pero yo os impongo una condición: que el gran hidalgo Don Quijote de la Mancha se retire desde ahora mismo a su aldea durante el tiempo que yo le indicaré. Os he vencido, señor, y según las leyes de la caballería que vos también conocéis, me debéis fiel obediencia y acatamiento. Obedeceré, sí. ¡Oh! ¡Sí es el señor bachiller! ¡El bachiller Sansón Carrasco! Pero hoy nadie frenaría a un lunático que se crea Don Quijote. Don Quijote, pues aquel hidalgo, se imaginó enemigos por todos lados, en donde el más poderoso de todos era el pérfido Freston. Fueron muy pocos los momentos lúcidos de Don Quijote, pero es excelente para entender lo comentado en este video, porque un lector inteligente, una persona con algunas luces en la cabeza, se daría cuenta de que la creencia en Dios es muy importante para mantener un orden social.
mundial. Si no es por la creencia en Dios aquí, con la poca tolerancia que existe, aquí todos se comieran vivos en un solo día. El detalle está cuando empezamos a creer que el Dios católico es el mismo que el Dios del Islam, y por ahí empezamos a mezclar todo esto y hasta volverlo un disparate total, que es donde desembocan todos los ateos o comentaristas de religiones hablando de fe o naturaleza, creyéndose que han descubierto los Altos del Golán. Y no, mire usted, no han descubierto nada. O sea, los Altos del Golán ya llevan mucho tiempo allí. Así que deberían dejar de creer que tienen habilidades, porque aquí nadie respira bajo el agua. Debajo del agua no respira nadie. Aquí todos somos iguales. Me gustaría compartir con quienes vean este video la importancia de creer en Dios, que por medio de algunos valores que nos deja solo la religión, porque no existe otra más que la religión católica cristiana, la que nos deja valores tales como no robarás, no matarás, honrar a tus padres, no codiciar los bienes ajenos, entre muchos más. Quiero dejarles con los consejos que le dio Don Quijote a Sancho Panza antes de irse a gobernar su ínsula, que en sus pocos momentos de cordura le dijo. Iba a leer la traducción de Trapiello, ¿no? O sea, es una traducción, yo no sé por qué él dice que esto es una traducción, porque muchas cosas pues no las traduce. Esta es la versión original, pero tengo esta aquí que es más resumida y se puede entender muchísimo más. Dice Don Quijote de uno de los consejos que le da Sancho Panza: primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse al buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se adquiere, y la virtud vale más por sí sola lo que la sangre no vale. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena poco más, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabras. Ten en cuenta, Sancho, bueno, ya aquí termina lo que yo quería decir sobre la religión, pero lo más importante es la primera línea. Oh hijo, has de temer a Dios. El primer consejo que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de irse a gobernar la ínsula. A ver, y se dice que Cervantes era ateo, pero eso se puede explicar de otra manera. Pero una de las primeras cosas que Don Quijote le dice aquí a Sancho, le dice: oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Es decir, la sabiduría se puede entender como aquello que podemos identificar como lo que es malo y lo que es bueno, y solo temiéndole a Dios podemos ser sabios, podemos saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Lo bueno es compartir con los demás, lo malo es atentar contra los demás, ¿no? Lo que quiero dejar claro es que leer no hace inteligente a nadie. La lectura crea a lunáticos que se piensan con el derecho de llamar a los demás ignorantes, como los lunáticos estos que tienen un programa que se llama El Recetario. Eso parece una terapia de grupo, ¿no? Una terapia de esta, de donde hablan los amigos en un bar, en una tasca, y se ponen a decir disparates para hacer creer a los demás que ellos son muy inteligentes, y todos los que están allí no forman un aguacate. Y sobre todo creer que pueden cuestionar una genialidad de texto como la Biblia o las Santas Escrituras. Crear eso de manera anónima, y que hoy por hoy sea la única herramienta para convertir al humano en un civil, y además de eso ponerlo a cuestionar esos textos durante todos estos años, es porque tiene que ser un puto mago el que hizo semejantes textos. Pónganse a escribir algo parecido a la historia de Noé, por ejemplo, a ver qué le sale. Con toda esta cháchara quiero decir que lo que se dice en este video precisamente no es algo innovador, no es algo totalmente nuevo, porque ese tipo de protestantismo ya lo ha hecho Lutero y lo ha llevado hasta las últimas consecuencias. Ya después vienen otros dementes como Darwin, como Nietzsche, como Foucault, como todos estos demás disparates. Pero mi cariño extenso a esta muchacha, que parece que lee mucho y nada de lo que yo he dicho aquí es atacándola a ella, sino poniendo en contexto lo que se ha dicho sobre la religión. Mantener la creencia en Dios es muy importante, siempre y cuando lo que busquemos sea poder vincularnos a esta sociedad que es tremendamente difícil.